Existe en la historia de la humanidad un momento particular cuando el conocimiento deja de ser un regalo de los dioses y se convierte en una amenaza. Ese momento llega cuando alguien, en la soledad de su estudio, iluminado únicamente por las velas del pensamiento riguroso, comienza a preguntarse: ¿y si todo lo que nos han dicho que es celestial fuera en realidad terrenal? ¿Y si los ángeles, esas criaturas que supuestamente habitan el reino eterno de la divinidad, fueran nada más que la proyección del poder humano, la encarnación simbólica del dominio que unos hombres ejercen sobre otros? Baruch Spinoza, ese filósofo portugués holandés que vivió en las sombras del siglo XVII, fue precisamente ese hombre que se atrevió a formular estas preguntas cuando la Iglesia Católica aún poseía el poder absoluto sobre las mentes y los cuerpos de millones de seres humanos. Y al hacerlo, no solo cuestionó la naturaleza de los ángeles, cuestionó el fundamento mismo sobre el cual se construyó la civilización occidental durante más de 1000 años. ¿Cómo es posible que civilizaciones enteras hayan vivido bajo la convicción de que seres inmateriales comunicaban los designios de una divinidad trascendente? ¿No es acaso este un mecanismo extraordinario de control social, una máquina perfectamente engrasada para mantener a las masas en un estado perpetuo de obediencia temerosa? Cuando el campesino medieval miraba el cielo en las noches de tormenta, cuando escuchaba los truenos que parecían voces divinas, cuando le narraban historias de ángeles que visitaban a profetas y reyes, lo que en realidad estaba experimentando era la manifestación del poder político transmutado en fenómeno sobrenatural. Los ángeles, contemplados desde esta perspectiva radicalmente nueva que Spinoza proponía, no eran sino la representación cifrada del orden jerárquico que los poderosos querían que creyeran eterno, inmutable, sancionado por el cielo mismo. Imagina por un momento la utilidad política de esta creencia. Si los ángeles comunican los deseos divinos, entonces el obispo que interpreta estas comunicaciones se convierte en el intermediario entre lo humano y lo celestial. ¿Quién se atrevería a cuestionar al intermediario de Dios? ¿Quién se levantaría contra un orden que es supuestamente respaldado por la jerarquía angélica del cielo? Aquí es donde comienza la verdadera herejía de Spinoza, aquella herejía que no consistía en negar a Dios, sino en redefinir completamente qué era Dios, qué era la naturaleza y, consecuentemente, qué eran todos esos seres que parecían flotar entre lo divino y lo humano. Porque Spinoza no era un ateo vulgar que simplemente rechazaba las creencias religiosas de su época. Era algo mucho más peligroso. Era un pensador que proponía una racionalidad absoluta, sin excepciones, sin grietas, donde pudiera colarse la fe ciega. Un pensador que se atrevía a sostener que la realidad podía ser comprendida completamente a través de la razón, sin necesidad de invocar lo sobrenatural como explicación para los fenómenos. En el pensamiento spinociano, los ángeles no podían existir tal y como la tradición religiosa los presentaba, porque no había lugar en la realidad para seres incorpóreos, seres que violarían las leyes fundamentales de la naturaleza. Y si los ángeles no podían existir, entonces toda la estructura teológica que dependía de su existencia, toda la jerarquía celestial, toda la comunicación divina a través de mensajeros espirituales, colapsaba bajo el peso de la lógica implacable. Pero, ¿qué había impulsado a generaciones de seres humanos a creer en la existencia de estos ángeles? Era simple ingenuidad. ¿Era la falta de educación científica? No, profundicemos más. Lo que encontramos es algo más fundamental, más perturbador: el miedo. Un miedo primordial, ancestral, que la Iglesia cultivó cuidadosamente durante siglos. El miedo a la muerte, el miedo a la condenación eterna, el miedo a lo desconocido, el miedo a la propia insuficiencia humana frente a las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Y sobre este cimiento de miedo, la Iglesia construyó un edificio espectacular de promesas y amenazas. Los ángeles serían los mensajeros de estas promesas y amenazas. Serían los guardianes celestiales que vigilaban cada acción humana, listos para reportar a una instancia superior, a un Dios que todo lo ve, todo lo sabe y que, fundamentalmente, todo lo juzga. ¿No es este el mecanismo de control más perfecto que jamás se haya inventado? Un vigilante invisible, sobrenatural, absolutamente infalible. Los panópticos de Bentham, esos teatros de vigilancia que Foucault analizaría siglos después,
fueron apenas una versión arquitectónica y terrenal de lo que la Iglesia había logrado crear de manera puramente conceptual y espiritual. Spinoza, en su profunda análisis de la religión, expuso este mecanismo con una claridad que debió haber parecido cegadora a los ojos de sus contemporáneos. Mostró que la religión revelada, la religión basada en la fe ciega en textos sagrados, en autoridades eclesiásticas, en la supuesta comunicación de seres espirituales, no era en realidad un camino hacia la verdad, sino un mecanismo de infantilización de la humanidad. Mantener a los hombres creyendo en ángeles era mantenerlos en la posición de niños que necesitan protectores, que necesitan intermediarios, que no pueden acceder directamente al conocimiento de Dios a través de la razón. La infancia perpetua se convirtió, de esta manera, en un requisito político de la estructura eclesiástica medieval y moderna. Sin embargo, lo que hizo verdaderamente revolucionario a Spinoza fue su propuesta alternativa. No se trataba simplemente de demoler las creencias religiosas tradicionales, sino de ofrecer algo mejor en su lugar. Una espiritualidad racional, una ética basada en la comprensión clara de la naturaleza, una forma de vida que no dependiera de la fe en lo invisible, sino del conocimiento del ser en sus manifestaciones concretas y racionales. Para Spinoza, la verdadera unión con Dios o con la naturaleza, que para él eran términos intercambiables, no venía a través de ángeles que transmitían mensajes celestiales, sino a través de la razón clara y distinta, a través de la comprensión adecuada de cómo la realidad funciona en su profundidad. Esta era una invitación a la mayoría de edad de la humanidad, a la responsabilidad intelectual, al abandono definitivo de las muletas espirituales que la Iglesia había proporcionado durante tantos siglos. En la primera mitad del siglo XVII, cuando Spinoza escribía sus obras revolucionarias, la idea de que los ángeles eran símbolos de poder y no seres celestiales era más que una mera observación académica. Era un disparo directo al corazón de la estructura de poder que gobernaba Europa. Era una provocación clara contra toda la jerarquía eclesiástica, que dependía de la creencia en estos seres sobrenaturales para justificar su autoridad. Era, en última instancia, una afirmación radical de la libertad humana y de la capacidad racional del ser humano para comprender el mundo sin necesidad de intermediarios sobrenaturales. Considera por un momento lo que Spinoza estaba realmente diciendo. Los ángeles que la gente veneraba en las iglesias, ante los cuales se arrodillaban en oración, a quienes confiaban sus miedos y sus esperanzas, no eran en realidad seres celestiales, sino proyecciones del poder temporal. San Miguel Arcángel no era una entidad sobrenatural que luchaba contra el demonio en las alturas celestiales. Era la manifestación simbólica de la lucha del poder eclesiástico contra las fuerzas que amenazaban su dominio. Los querubines que cuidaban los tronos de los reyes no eran guardianes cósmicos, sino símbolos del poder divino que los monarcas se atribuían para justificar su autoridad terrena. Los arcángeles que anunciaban los grandes eventos de la historia no eran mensajeros de Dios, sino proyecciones de los intereses políticos de la clase eclesiástica. Una vez que se comprende esto, una vez que se rasga el velo del simbolismo religioso, se hace imposible volver a mirar el mundo de la misma manera. La inocencia se pierde, la verdad emerge, cruda y sin adornos. Y no es precisamente por eso que Spinoza fue condenado, que su obra fue prohibida, que su nombre se convirtió en sinónimo de herejía, porque lo que estaba proponiendo no era simplemente una teoría académica sin consecuencias prácticas. Lo que estaba proponiendo era la liberación del pensamiento humano de la cadena del miedo religioso. Estaba sugiriendo que cada hombre y cada mujer podría, a través de la razón, llegar a una comprensión directa de la realidad sin necesidad de ser mediados por sacerdotes, obispos, ni mucho menos por seres que supuestamente habitaban otro plano de existencia. Esta era una amenaza existencial para todo el orden medieval que aún subsistía en el siglo XVII. Era el anuncio del iluminismo, el presagio de la modernidad, la semilla que florecería en revoluciones que cambiarían el curso de la historia humana. Así pues, invitamos a todos aquellos que están en este momento escuchando esta narración a que nos cuenten desde sus comentarios de qué país, de qué ciudad estás viendo este video en este preciso instante, cuál es la hora en tu localidad. ¿Estás en el mismo espacio donde vivió Spinoza hace 400 años o estás del otro lado del mundo?
Y algo más importante aún, te invitamos a que compartas este video con un amigo cercano, con alguien en tu familia, alguien a quien le importe la verdad más que la comodidad de las creencias heredadas. Comparte esto con el deseo ferviente de que la bendición del conocimiento, de la libertad intelectual, de la razón despierta, llegue a aquellos que amas. Que tu generosidad al compartir estas reflexiones sea semilla de transformación en el círculo de quienes te rodean. Trasero, segunda parte. La confrontación entre fe y razón. La tensión entre la fe y la razón no es una invención moderna. Es tan antigua como la civilización misma, una grieta fundamental en la psique humana que ha determinado el curso de la historia intelectual de Occidente. Pero fue en el siglo XVII, precisamente en la época en que Spinoza vivía y escribía, cuando esta tensión alcanzó su punto más agudo, su momento de máxima explosividad. Porque el Renacimiento había despertado en el pensamiento europeo una curiosidad que no podía ser sofocada, un deseo de comprender el mundo a través de la observación cuidadosa, de la experimentación metódica, de la lógica rigurosa. Galileo había apuntado su telescopio al cielo y visto que éste no correspondía exactamente a las descripciones que la Iglesia había hecho. Descartes había propuesto un método de duda radical que cuestionaba hasta la certeza aparentemente más obvia. Y en este contexto de ebullición intelectual aparecía Spinoza, un hombre que se atrevía a llevar la razón a su conclusión lógica final. Si la realidad puede ser comprendida a través de la razón, entonces todo aquello que no puede ser comprendido racionalmente simplemente no existe, no importa cuántos siglos de tradición lo respalden. ¿Cómo fue posible que durante tanto tiempo el ser humano aceptara la existencia de seres que violan completamente las leyes de la realidad conocida? ¿Cómo fue posible que personas educadas, personas de inteligencia considerable, creyeran en la existencia de ángeles, de demonios, de toda una jerarquía celestial que funcionaba como un reflejo perfecto de las estructuras de poder terrenal? La respuesta que Spinoza proporciona es profundamente perturbadora, porque sugiere que la fe no surge de la ignorancia, sino del miedo y de la necesidad psicológica. La fe, en el análisis spinoziano, es la manifestación de una impotencia, la incapacidad del ser humano para comprender el mundo que lo rodea, para controlar los eventos que lo afectan, para aceptar su propia finitud y vulnerabilidad. Frente a esta impotencia, frente a esta confrontación con la realidad incomprensible y caótica, el ser humano crea ficciones, símbolos, intermediarios celestiales que le permiten mantener la ilusión de que el universo tiene un significado, que alguien está a cargo, que los ángeles vigilan desde los cielos. Es un mecanismo de defensa psicológica, elaborado a un nivel de sofisticación extraordinaria, pero Spinoza va más allá. No solo identifica la fe como mecanismo de defensa contra la impotencia, también señala cómo la Iglesia Católica ha institucionalizado este mecanismo, lo ha convertido en una máquina de control perfeccionada durante siglos. La creencia en los ángeles, en Spinoza, no es simplemente una creencia personal, una fe individual que cada ser humano cultiva en la privacidad de su conciencia. Es una construcción política masiva, una imposición sistemática de una narrativa particular sobre la realidad que sirve a los intereses de quienes detentan el poder religioso. Los ángeles son, en esta interpretación spinoziana, la mejor prueba de cómo la Iglesia ha logrado transformar sus intereses políticos en verdades teológicas, sus estructuras de poder en dogmas celestiales. Cada ángel es un soldado en el ejército de la obediencia. Cada mención de un ángel es una reafirmación del orden establecido. Cada oración dirigida a un ángel es un voto de confianza en la estructura que permite a los clérigos mantener su autoridad. Considere la genealogía de estos seres celestiales tal como Spinoza la entendía. Si uno se remonta a las fuentes primarias, a los textos que la Iglesia considera sagrados, se descubre algo sorprendente. La concepción de los ángeles no es consistente, no es estable, sino que ha evolucionado de manera significativa a lo largo de los siglos. En los textos más antiguos, los ángeles son, frecuentemente, manifestaciones del poder divino, no entidades separadas con existencia propia. A veces son simples vehículos de comunicación divina, a veces son guerreros, a veces son apenas abstracciones de las emociones humanas proyectadas hacia lo alto.
Pero a medida que la Iglesia consolidaba su poder, a medida que necesitaba elaborar sistemas teológicos más sofisticados para justificar su autoridad, la concepción de los ángeles se cristalizaba, se hacía más precisa, más elaborada. Por el periodo en que vivía Spinoza, se había desarrollado una jerarquía angélica extraordinariamente compleja, con órdenes específicas, con funciones claramente definidas, con una burocracia celestial que era prácticamente un reflejo de la burocracia eclesiástica misma. 9 coros de ángeles, cada uno con su responsabilidad particular, cada uno con su lugar en la jerarquía cósmica. ¿No es esto acaso una obra de imaginación política más que de revelación divina? Aquí es donde la investigación histórica de Spinoza toca algo fundamental. El filósofo, estudiando cuidadosamente los textos bíblicos y los escritos teológicos posteriores, nota que la evolución de la idea de los ángeles corresponde directamente con la evolución de las necesidades políticas de la Iglesia. Cuando la Iglesia necesitaba legitimizar su autoridad sobre las mentes de los fieles, los ángeles se volvían más reales, más presentes, más intervencionistas en los asuntos humanos. Cuando la Iglesia enfrentaba desafíos a su poder, los ángeles se volvían más guerreros, más activos en la defensa del orden establecido. Es como si alguien, mirando desde fuera de la civilización cristiana, observara cómo una institución política crea y modifica constantemente las características de sus deidades celestiales para adecuarlas a sus necesidades presentes. Y esto es precisamente lo que Spinoza estaba haciendo. Observar desde fuera, con la perspectiva del filósofo que no está prisionero de las creencias de su época. ¿Por qué entonces la Iglesia teme más a la duda que a la herejía explícita? Esta es una pregunta que Spinoza se hacía implícitamente en todas sus obras, pero es una pregunta que adquiere un significado particular cuando consideramos la naturaleza de los ángeles como símbolos de poder. Porque la herejía explícita, el rechazo frontal de los dogmas religiosos, puede ser combatido con censura, con persecución, con la excomunión. El hereje explícito puede ser identificado, separado del cuerpo de la Iglesia, neutralizado. Pero la duda es mucho más peligrosa. La duda siembra la división en la mente del creyente mismo. La duda sugiere que quizás, solo quizás, lo que nos han enseñado no es la verdad absoluta. Y una vez que la duda ha sido sembrada, una vez que comienza a crecer en el suelo del pensamiento, es prácticamente imposible erradicarla completamente. Spinoza, al cuestionar la realidad de los ángeles, no estaba simplemente refutando una creencia. Estaba sembrando la semilla de la duda sistemática en el corazón de la cosmovisión religiosa medieval. El método de Spinoza para llegar a esta conclusión revolucionaria era precisamente el de la filosofía sistemática. No se apoyaba en ataques personales a los clérigos, no utilizaba la sátira, aunque otros pensadores de la época lo hacían, sino que procedía mediante una cadena lógica inexorable. Si Dios es infinito, entonces la realidad infinita debe ser reducible a una sola substancia. Si la realidad infinita es una sola substancia, entonces no puede haber nada fuera de esta substancia. Si no hay nada fuera de la substancia única, entonces los ángeles, si existen, deben ser modificaciones de esta substancia, no entidades separadas y eternas. Pero si los ángeles son simplemente modificaciones de la naturaleza, entonces, ¿cómo pueden ser seres inmateriales? ¿Cómo pueden existir en un plano diferente de la realidad? La lógica implacable conducía inevitablemente a la conclusión de que los ángeles, tal como la tradición religiosa los presentaba, no podían existir. Y si no existían, entonces, ¿cuál era la base teológica para la estructura de autoridad de la Iglesia Católica? Pero Spinoza no se detenía aquí. Iba aún más lejos. Proponía que los ángeles, aunque no existían como entidades sobrenaturales reales, existían de manera muy real como construcciones mentales, como símbolos de poder, como proyecciones de la autoridad política. Y esto era aún más peligroso que simplemente negar su existencia, porque al reconocer que los ángeles existían como símbolos de poder, Spinoza estaba exponiendo el mecanismo mediante el cual la Iglesia había ejercido su dominio sobre las conciencias de los fieles. No era simplemente que los cristianos creyeran en seres inexistentes. Era que habían sido entrenados, condicionados, a ver el poder eclesiástico como si fuera literalmente intermediado por fuerzas celestiales. La Iglesia,
al promover la creencia en los ángeles, estaba reclamando una autoridad que trascendía lo político, que era cósmica, que era absolutamente ineludible. ¿Qué gobernante terrenal podría competir con la autoridad de alguien que pretendía comunicarse con los ángeles de Dios? La investigación de Spinoza sobre las fuentes históricas de la creencia en los ángeles lo llevó a conclusiones que prefiguraban la crítica histórica moderna de la religión. Observó que la concepción de los ángeles variaba dramáticamente entre las diferentes tradiciones religiosas, que incluso dentro del cristianismo había inconsistencias fundamentales, que la evolución de la idea de los ángeles podía ser trazada directamente hasta las necesidades políticas de las diferentes épocas y lugares. Esta historicidad, esta mutabilidad, esta contingencia de la idea de los ángeles era incompatible con la pretensión de la Iglesia de que sus doctrinas eran revelaciones eternas de una verdad absoluta. Si los ángeles eran absolutamente verdaderos, ¿cómo podían haber evolucionado? ¿Cómo podían haber sido diferentes en Babilonia, en Persia, en Grecia, antes de ser cristianizados? La respuesta obvia era que los ángeles no eran verdades eternas, sino construcciones culturales, productos históricos de la necesidad política. No es perturbador darse cuenta de que lo que parecía ser la voz de Dios, expresándose a través de los ángeles, era, en realidad, la voz de quienes detentaban el poder político. ¿No es inquietante reconocer que hemos sido condicionados a interpretar los intereses políticos como mandatos divinos? Spinoza ofrecía una perspectiva que permitía al ser humano emanciparse de esta condición. Al revelar los ángeles como símbolos de poder, no como entidades sobrenaturales, al mostrar cómo la fe ciega servía a los intereses de los poderosos, Spinoza abría un camino hacia una espiritualidad basada en la razón, en la comprensión clara, en el conocimiento adecuado. No se trataba simplemente de abandonar las creencias religiosas. Se trataba de alcanzar una forma de vida más elevada, más genuina, basada en la virtud que surge de la comprensión clara de la propia naturaleza y de la naturaleza de la realidad que nos rodea. La confrontación entre fe y razón que Spinoza estaba proveyendo no era una mera cuestión académica. Era una confrontación sobre el significado de la libertad humana, sobre la posibilidad de que el ser humano pudiera gobernarse a sí mismo sin necesidad de ser vigilado y guiado por estructuras externas, celestiales o terrestres. Era una afirmación radical de que la verdadera dignidad humana reside en la capacidad de pensar, de razonar, de comprender. Era un desafío frontal a toda la estructura de poder que había mantenido a la humanidad en lo que Spinoza consideraba una infancia perpetua, una dependencia patológica de la autoridad externa. Nuevamente, nos dirigimos a aquellos que participan en esta reflexión. Les pedimos que escriban en los comentarios el lugar donde se encuentran en este momento, la hora exacta en su zona horaria, la ciudad donde residen, pero más importante aún, les invitamos a que este conocimiento, esta verdad acerca de cómo el poder ha manipulado nuestras creencias a través de símbolos celestiales, sea compartido con alguien a quien amáis profundamente. Compartan este video con un hermano, una hermana, un amigo del alma, un miembro de la familia, con la intención genuina de que la bendición de la verdad, de la razón, de la libertad intelectual que Spinoza ofrecía, se propague entre quienes aman la comprensión sobre la superstición, que en cada compartir de este conocimiento se multiplique la gracia de la emancipación mental. Plascamos tercera parte, la verdad que no puede ser enterrada. Pero ¿qué sucede cuando la verdad ya ha sido pronunciada? ¿Qué ocurre cuando la caja de Pandora del conocimiento ha sido abierta y no hay manera de cerrarla nuevamente? Esta es la pregunta fundamental que emerge al considerar la importancia histórica del pensamiento de Spinoza. La Iglesia Católica intentó, por supuesto, silenciar al filósofo. Sus obras fueron incluidas en el índice de libros prohibidos. Su nombre se convirtió en sinónimo de herejía, de materialismo, de ateísmo práctico. Pero la verdad que Spinoza había expresado, la revelación de que los ángeles eran símbolos de poder y no seres sobrenaturales, no podía ser desvanecida simplemente a través de la censura, porque la verdad no es solamente una proposición intelectual que pueda ser refutada o negada por decreto papal. La verdad es una fuerza histórica
que una vez liberada, transforma la conciencia de quienes la han comprendido. Imaginemos por un momento el impacto psicológico de llegar a esta comprensión spinociana. Durante toda la vida, desde la infancia más temprana, se nos ha enseñado que los ángeles son reales, que son guardianes celestiales, que nuestras oraciones les llegan, que ellos interceden por nosotros ante un Dios trascendente. Luego, años después, descubrimos que todo esto era una construcción política, que los ángeles eran símbolos de poder, que nuestra fe ciega había servido únicamente para consolidar la autoridad de una institución política. ¿Cómo se recupera uno de este desencanto? ¿Cómo se reconstruye la propia comprensión del mundo una vez que se ha dado cuenta de que ha sido víctima de un engaño sistemático de tal magnitud? Spinoza comprendía que esta era una crisis real, una transformación radical de la conciencia que no podía ser procesada simplemente. Por eso ofrece en su lugar una alternativa, una forma de espiritualidad basada en la razón, en la comprensión, en lo que él llamaba amor dei intellectualis, el amor a Dios entendido no como devoción a una entidad externa y caprichosa, sino como participación consciente en la realidad infinita de la naturaleza. Consideremos ahora un aspecto particular de la herejía espinociana que ha sido frecuentemente subestimado: su carácter profundamente optimista. A primera vista, la negación de los ángeles, la reducción de Dios a la naturaleza, la eliminación de la trascendencia divina puede parecer un mensaje de desesperación, un descenso hacia el nihilismo y el sinsentido. Pero esta sería una incomprensión fundamental. Lo que Spinoza estaba realmente proponiendo era una dignificación de la realidad material, una sacralización de la naturaleza. Si Dios no es una entidad trascendente que habita los cielos detrás de los ángeles, sino la substancia infinita que se expresa en toda la realidad, entonces cada cosa en el universo, desde la partícula más pequeña hasta la galaxia más vasta, es literalmente parte de Dios. La realidad material no es una corrupción, no es una degradación de la verdad espiritual, sino la manifestación directa de la infinitud divina. Esto es una afirmación extraordinaria, que el mundo en el que vivimos, el mundo que podemos comprender a través de la razón, es infinitamente más rico, más complejo, más divino que cualquier cielo imaginado. No es posible que Spinoza haya estado proponiendo una verdadera espiritualidad, una que no requiere de ángeles porque la realidad misma es suficientemente milagrosa. Una espiritualidad que encuentra a Dios no en los símbolos de poder celestial, sino en la inteligencia inmanente que permea toda la realidad, que opera en las leyes de la naturaleza, que se expresa en el funcionamiento del universo según principios matemáticos precisos. Cuando Galileo observaba las lunas de Júpiter a través de su telescopio, cuando veía cómo estas lunas orbitaban al planeta según leyes predecibles, estaba observando directamente lo que Spinoza había teorizado: la manifestación de Dios en la naturaleza, la presencia divina expresándose a través de la regularidad y la inteligibilidad del cosmos. Los ángeles que supuestamente conducían estos cuerpos celestes, los querubines que, según la tradición medieval, movían los cristales del cielo, resultaban ser completamente innecesarios. La realidad funcionaba magníficamente sin ellos, según leyes que la razón podía comprender. Esta era la verdadera revolución de Spinoza. No era simplemente una negación de las creencias religiosas medievales, sino una redefinición completa de qué significaba estar en relación con lo divino. Mientras que la Iglesia había mantenido a la humanidad en un estado de dependencia perpetua, buscando siempre mediadores celestiales, siempre necesitando de intermediarios sobrenaturales, Spinoza proponía una madurez intelectual donde cada ser humano podría acceder directamente al conocimiento de Dios a través de la razón. ¿No es esto mucho más elevado que cualquier comunicación con ángeles? ¿No es esto una verdadera libertad espiritual? Porque mientras que los ángeles son símbolos de poder externo, de control, de autoridad que no puede ser cuestionada, el conocimiento racional es íntimamente propio del ser que conoce. Cuando comprendes algo a través de la razón, cuando lo entiendes profundamente, este conocimiento se convierte en parte de tu ser. No puedes ser separado de él. No puedes ser controlado a través de él. El impacto de estas ideas sobre el pensamiento europeo posterior fue, aunque tardío, absolutamente transformador.
Durante el siglo XVIII, el iluminismo floreció, y aunque algunos de los grandes filósofos iluministas no siempre reconocían explícitamente su deuda con Spinoza, su pensamiento estaba saturado de los principios spinocianos. La idea de que la razón podía ser la base de la sociedad, que el conocimiento científico debería reemplazar a la superstición religiosa como fundamento de la organización política, que cada individuo poseía la capacidad de pensar por sí mismo sin necesidad de autoridades externas. Todas estas ideas estaban fundamentalmente enraizadas en el pensamiento de Spinoza, y el corolario lógico era claro. Si los ángeles no eran reales, si no había fuerzas celestiales vigilando los asuntos humanos, entonces la responsabilidad de la moralidad, de la construcción de la sociedad, recaía completamente en los hombres. No podíamos apoyarnos en la providencia divina, no podíamos confiar en que los ángeles nos guiarían hacia el buen camino. Teníamos que construir la moralidad, la justicia, la verdad, nosotros mismos a través de la razón. ¿Cómo explica uno la persistencia de la creencia en los ángeles, incluso después de que Spinoza, Descartes y luego la Ilustración entera hubiera plantado dudas profundas acerca de su existencia? Porque la realidad no es simple. Aunque las élites intelectuales europeas abrazaban gradualmente el pensamiento racional, aunque la ciencia se desarrollaba y proporcionaba explicaciones cada vez más precisas de los fenómenos naturales, la creencia en los ángeles no desaparecía. Persistía entre las masas, persistía incluso entre muchos de los bien educados. La razón es que Spinoza había correctamente identificado algo fundamental. Los ángeles no son simplemente creencias intelectuales que puedan ser refutadas por argumentos lógicos. Son construcciones psicológicas profundas, ancladas en el miedo, en la necesidad de significado, en la búsqueda de protección contra lo desconocido. Incluso si la mente racional comprende que los ángeles no existen según las leyes conocidas de la realidad, una parte más profunda del ser humano puede seguir necesitando creer en ellos. Esta es una contradicción que persiste hasta el día de hoy. Podemos saber intelectualmente que los ángeles son símbolos de poder, construcciones culturales, pero podemos seguir experimentando su presencia psicológica. Sin embargo, hay algo profundamente significativo en el hecho de que la verdad spinociana no haya podido ser completamente sofocada. A pesar de la censura, a pesar de los intentos de la Iglesia de silenciar estas ideas, el conocimiento de que los ángeles podrían ser interpretados como símbolos de poder, que la religión podría ser una construcción humana más que una revelación divina, ha persistido y se ha propagado. Y cada vez que una nueva generación descubre estas verdades, ocurre una transformación de la conciencia. Ocurre exactamente lo que Spinoza anticipaba: el surgimiento de la libertad intelectual, la maduración del pensamiento humano, la emancipación de las cadenas del miedo religioso. Pero la verdadera conclusión de la reflexión spinociana sobre los ángeles no es simplemente la negación de su existencia sobrenatural. Es algo mucho más profundo. Es la afirmación de que la verdad, incluso la verdad más perturbadora, incluso la verdad que requiere que reconstruyamos completamente nuestra comprensión de la realidad, es siempre preferible a la comodidad de la ilusión. Es mucho más fácil permanecer en la creencia de que los ángeles nos protegen, de que nuestros destinos están controlados por fuerzas celestiales, de que la responsabilidad moral no recae completamente en nosotros. Es mucho más fácil vivir en la fe ciega que en la comprensión racional. Pero esta comodidad tiene un precio. El precio de la libertad verdadera, el precio de la autonomía intelectual, el precio de la dignidad humana. Cuando contemplamos la vida de Spinoza, un hombre que fue excomulgado por su propia comunidad judía, que vivió en relativo aislamiento, que fue conocido durante su vida principalmente por su herejía, se plantea una pregunta profunda. ¿Era digno todo esto? ¿Fue su vida de aislamiento y rechazo justificada por la verdad que estaba expresando? La respuesta que surge de la lectura cuidadosa de su obra es un sí rotundo, porque aunque Spinoza padeció rechazo y aislamiento en vida, su pensamiento ha demostrado ser infinitamente más vital, más duradero, más importante que el de la mayoría de sus contemporáneos que gozaban de aceptación social. Su nombre y sus ideas han atravesado los siglos, han inspirado a generaciones de pensadores,
han contribuido a la formación de la mente moderna. La verdad que expresó, aunque era dolorosa, aunque era desafiante, aunque requería que sus lectores abandonaran confort intelectual, se ha probado ser precisamente eso, verdad. ¿Qué nos dice todo esto en nuestro propio tiempo, en esta era donde la información fluye constantemente, donde podemos acceder a conocimiento de todas las tradiciones y perspectivas? ¿Qué significa la revelación espinociana de que los ángeles son símbolos de poder en una época donde nuevas formas de poder están emergiendo, donde nuevos símbolos están siendo cultivados, donde nuevas estructuras de control están siendo ingeniosamente diseñadas? Si hemos aprendido la lección de Spinoza, debería ser que debemos permanecer siempre vigilantes, siempre dispuestos a cuestionar, siempre listos para ver más allá del velo del símbolo hacia la realidad del poder que se oculta detrás de él. Los ángeles del siglo XVII eran símbolos del poder religioso. Pero en cada era, en cada contexto, nuevas formas de lo sobrenatural, nuevos intermediarios invisibles, nuevas fuerzas celestiales de la creencia emergen. Nuestro deber como herederos del pensamiento espinociano es desarrollar la capacidad de ver a través de estos símbolos, de comprender cómo sirven a los intereses políticos de quienes los promueven, de mantener la claridad racional frente a la fascinación del misterio y lo sobrenatural. El mensaje final de Spinoza es, en definitiva, uno de esperanza radicalmente fundamentada en la razón. No es una esperanza que descanse en la intervención de fuerzas celestiales, en la providencia divina, mediada por ángeles, en un destino predeterminado por poderes que yacen más allá de nuestra comprensión. Es una esperanza que se basa en el reconocimiento de que somos seres racionales, capaces de entender la realidad en su profundidad, capaces de actuar sobre la base de este entendimiento, capaces de construir una vida y una sociedad basadas en la verdad y en la razón. Esta es una esperanza más frágil, quizás, más exigente, más responsabilizante, pero es una esperanza auténtica, una que no depende de la fe ciega, sino del desarrollo progresivo del pensamiento humano. La verdad que Spinoza expresó no puede ser enterrada. Ha permanecido, ha perseverado, ha influido el curso de la historia occidental, incluso cuando ha sido prohibida, incluso cuando ha sido suprimida por las instituciones de poder, porque la verdad posee una cualidad única, es contagiosa. Una vez que alguien la comprende, una vez que ha visto más allá del velo, se vuelve prácticamente imposible obligarle a permanecer en la ignorancia, y esta es la promesa y la amenaza fundamental de la verdad spinociana, que en el momento en que comprendemos que los ángeles no son seres sobrenaturales, sino símbolos de poder, en el momento en que reconocemos que la religión ha sido utilizada para mantener el control sobre las mentes y los cuerpos, hemos dado un paso irreversible hacia la libertad. No podemos retrotraernos a la inocencia previa, pero tampoco querremos hacerlo. Una vez que hemos experimentado el sabor de la verdad, la claridad de la razón, la dignidad de la autonomía intelectual. En conclusión, la filosofía de Spinoza no era simplemente una academia intelectual, una curiosidad histórica de un filósofo heterodoxo del siglo XVII. Era y sigue siendo una invitación a la humanidad para que crezca, que madure, que abandone las muletas de la creencia ciega y aprenda a caminar sobre sus propias piernas racionalmente. Era una afirmación de que la verdad, aunque a veces incómoda, aunque a veces requiere que destruyamos las estructuras de sentido que hemos construido cuidadosamente, es siempre el camino superior. Era un desafío perenne a toda estructura de poder que pretenda fundamentarse en lo sobrenatural, lo invisible, lo incuestionable, y era, profundamente, un acto de amor hacia la humanidad, el amor de alguien que creía que sus semejantes merecían nada menos que la verdad, por más cruda, por más desafiante, por más liberadora que ésta fuera. Ahora, en este momento de profunda reflexión, os invitamos una vez más a que nos escribáis en los comentarios. Cuéntanos desde dónde observas estas palabras, desde qué rincón del mundo contemplas estas verdades sobre el poder, la religión y la libertad del pensamiento. ¿Cuál es la hora en tu ciudad? ¿En qué país respiras mientras absorbes estas ideas que Spinoza nos legó hace siglos? Y por sobre todo, te suplicamos algo más. Comparte este video, este viaje a través del pensamiento de Spinoza, con aquello que más amas. Comparte con tu pareja, con tu hijo, con tu hermano,
con tu mejor amigo, que esta semilla de verdad, de razón, de libertad intelectual que aquí hemos plantado germine en aquellos cuyo bienestar deseas con todo tu corazón. Que en cada acto de compartir se multipliquen las bendiciones de la emancipación mental, de la claridad del pensamiento, de la dignidad de ser capaz de pensar por ti mismo. Que la gracia de la verdad espinosiana te acompañe siempre. Segunda parte. La confrontación entre fe y razón. La tensión entre la fe y la razón no es una invención moderna. Es tan antigua como la civilización misma, una grieta fundamental en la psique humana que ha determinado el curso de la historia intelectual de Occidente. Pero fue en el siglo XVII, precisamente en la época en que Spinoza vivía y escribía, cuando esta tensión alcanzó su punto más agudo, su momento de máxima explosividad. Porque el Renacimiento había despertado en el pensamiento europeo una curiosidad que no podía ser sofocada, un deseo de comprender el mundo a través de la observación cuidadosa, de la experimentación metódica, de la lógica rigurosa. Galileo había apuntado su telescopio al cielo y visto que éste no correspondía exactamente a las descripciones que la Iglesia había hecho. Descartes había propuesto un método de duda radical que cuestionaba hasta la certeza aparentemente más obvia. Y en este contexto de ebullición intelectual aparecía Spinoza, un hombre que se atrevía a llevar la razón a su conclusión lógica final. Si la realidad puede ser comprendida a través de la razón, entonces todo aquello que no puede ser comprendido racionalmente simplemente no existe, no importa cuántos siglos de tradición lo respalden. ¿Cómo fue posible que durante tanto tiempo el ser humano aceptara la existencia de seres que violan completamente las leyes de la realidad conocida? ¿Cómo fue posible que personas educadas, personas de inteligencia considerable, creyeran en la existencia de ángeles, de demonios, de toda una jerarquía celestial que funcionaba como un reflejo perfecto de las estructuras de poder terrenal? La respuesta que Spinoza proporciona es profundamente perturbadora, porque sugiere que la fe no surge de la ignorancia, sino del miedo y de la necesidad psicológica. La fe, en el análisis spinociano, es la manifestación de una impotencia, la incapacidad del ser humano para comprender el mundo que lo rodea, para controlar los eventos que lo afectan, para aceptar su propia finitud y vulnerabilidad. Frente a esta impotencia, frente a esta confrontación con la realidad incomprensible y caótica, el ser humano crea ficciones, símbolos, intermediarios celestiales que le permiten mantener la ilusión de que el universo tiene un significado, que alguien está a cargo, que los ángeles vigilan desde los cielos. Es un mecanismo de defensa psicológica, elaborado a un nivel de sofisticación extraordinaria, pero Spinoza va más allá. No solo identifica la fe como mecanismo de defensa contra la impotencia, también señala cómo la Iglesia Católica ha institucionalizado este mecanismo, lo ha convertido en una máquina de control perfeccionada durante siglos. La creencia en los ángeles, en Spinoza, no es simplemente una creencia personal, una fe individual que cada ser humano cultiva en la privacidad de su conciencia. Es una construcción política masiva, una imposición sistemática de una narrativa particular sobre la realidad que sirve a los intereses de quienes detentan el poder religioso. Los ángeles son, en esta interpretación spinociana, la mejor prueba de cómo la Iglesia ha logrado transformar sus intereses políticos en verdades teológicas, sus estructuras de poder en dogmas celestiales. Cada ángel es un soldado en el ejército de la obediencia. Cada mención de un ángel es una reafirmación del orden establecido. Cada oración dirigida a un ángel es un voto de confianza en la estructura que permite a los clérigos mantener su autoridad. Considere la genealogía de estos seres celestiales tal como Spinoza la entendía. Si uno se remonta a las fuentes primarias, a los textos que la Iglesia considera sagrados, se descubre algo sorprendente. La concepción de los ángeles no es consistente, no es estable, sino que ha evolucionado de manera significativa a lo largo de los siglos. En los textos más antiguos, los ángeles son, frecuentemente, manifestaciones del poder divino, no entidades separadas con existencia propia. A veces son simples vehículos de comunicación divina, a veces son guerreros, a veces son apenas abstracciones de las emociones humanas proyectadas hacia lo alto.
Pero a medida que la Iglesia consolidaba su poder, a medida que necesitaba elaborar sistemas teológicos más sofisticados para justificar su autoridad, la concepción de los ángeles se cristalizaba, se hacía más precisa, más elaborada. Por el período en que vivía Spinoza, se había desarrollado una jerarquía angélica extraordinariamente compleja, con órdenes específicas, con funciones claramente definidas, con una burocracia celestial que era prácticamente un reflejo de la burocracia eclesiástica misma. 9 coros de ángeles, cada uno con su responsabilidad particular, cada uno con su lugar en la jerarquía cósmica. ¿No es esto acaso una obra de imaginación política más que de revelación divina? Aquí es donde la investigación histórica de Spinoza toca algo fundamental. El filósofo, estudiando cuidadosamente los textos bíblicos y los escritos teológicos posteriores, nota que la evolución de la idea de los ángeles corresponde directamente con la evolución de las necesidades políticas de la Iglesia. Cuando la Iglesia necesitaba legitimizar su autoridad sobre las mentes de los fieles, los ángeles se volvían más reales, más presentes, más intervencionistas en los asuntos humanos. Cuando la Iglesia enfrentaba desafíos a su poder, los ángeles se volvían más guerreros, más activos en la defensa del orden establecido. Es como si alguien, mirando desde fuera de la civilización cristiana, observara cómo una institución política crea y modifica constantemente las características de sus deidades celestiales para adecuarlas a sus necesidades presentes. Y esto es precisamente lo que Spinoza estaba haciendo. Observar desde fuera, con la perspectiva del filósofo que no está prisionero de las creencias de su época. ¿Por qué, entonces, la Iglesia teme más a la duda que a la herejía explícita? Esta es una pregunta que Spinoza se hacía implícitamente en todas sus obras, pero es una pregunta que adquiere un significado particular cuando consideramos la naturaleza de los ángeles como símbolos de poder. Porque la herejía explícita, el rechazo frontal de los dogmas religiosos, puede ser combatido con censura, con persecución, con la excomunión. El hereje explícito puede ser identificado, separado del cuerpo de la Iglesia, neutralizado. Pero la duda es mucho más peligrosa. La duda siembra la división en la mente del creyente mismo. La duda sugiere que quizás, solo quizás, lo que nos han enseñado no es la verdad absoluta. Y una vez que la duda ha sido sembrada, una vez que comienza a crecer en el suelo del pensamiento, es prácticamente imposible erradicarla completamente. Spinoza, al cuestionar la realidad de los ángeles, no estaba simplemente refutando una creencia. Estaba sembrando la semilla de la duda sistemática en el corazón de la cosmovisión religiosa medieval. El método de Spinoza para llegar a esta conclusión revolucionaria era precisamente el de la filosofía sistemática. No se apoyaba en ataques personales a los clérigos, no utilizaba la sátira, aunque otros pensadores de la época lo hacían, sino que procedía mediante una cadena lógica inexorable. Si Dios es infinito, entonces la realidad infinita debe ser reducible a una sola substancia. Si la realidad infinita es una sola substancia, entonces no puede haber nada fuera de esta substancia. Si no hay nada fuera de la substancia única, entonces los ángeles, si existen, deben ser modificaciones de esta substancia, no entidades separadas y eternas. Pero si los ángeles son simplemente modificaciones de la naturaleza, entonces, ¿cómo pueden ser seres inmateriales? ¿Cómo pueden existir en un plano diferente de la realidad? La lógica implacable conducía inevitablemente a la conclusión de que los ángeles, tal como la tradición religiosa los presentaba, no podían existir. Y si no existían, entonces, ¿cuál era la base teológica para la estructura de autoridad de la Iglesia Católica? Pero Spinoza no se detenía aquí. Iba aún más lejos. Proponía que los ángeles, aunque no existían como entidades sobrenaturales reales, existían de manera muy real como construcciones mentales, como símbolos de poder, como proyecciones de la autoridad política. Y esto era aún más peligroso que simplemente negar su existencia, porque al reconocer que los ángeles existían como símbolos de poder, Spinoza estaba exponiendo el mecanismo mediante el cual la Iglesia había ejercido su dominio sobre las conciencias de los fieles. No era simplemente que los cristianos creyeran en seres inexistentes. Era que habían sido entrenados, condicionados, a ver el poder eclesiástico como si fuera literalmente intermediado por fuerzas celestiales. La Iglesia,
Al promover la creencia en los ángeles, estaba reclamando una autoridad que trascendía lo político, que era cósmica, que era absolutamente ineludible. ¿Qué gobernante terrenal podría competir con la autoridad de alguien que pretendía comunicarse con los ángeles de Dios? La investigación de Spinoza sobre las fuentes históricas de la creencia en los ángeles lo llevó a conclusiones que prefiguraban la crítica histórica moderna de la religión. Observó que la concepción de los ángeles variaba dramáticamente entre las diferentes tradiciones religiosas, que incluso dentro del cristianismo había inconsistencias fundamentales, que la evolución de la idea de los ángeles podía ser trazada directamente hasta las necesidades políticas de las diferentes épocas y lugares. Esta historicidad, esta mutabilidad, esta contingencia de la idea de los ángeles era incompatible con la pretensión de la Iglesia de que sus doctrinas eran revelaciones eternas de una verdad absoluta. Si los ángeles eran absolutamente verdaderos, ¿cómo podían haber evolucionado? ¿Cómo podían haber sido diferentes en Babilonia, en Persia, en Grecia, antes de ser cristianizados? La respuesta obvia era que los ángeles no eran verdades eternas, sino construcciones culturales, productos históricos de la necesidad política. No es perturbador darse cuenta de que lo que parecía ser la voz de Dios, expresándose a través de los ángeles, era, en realidad, la voz de quienes detentaban el poder político. ¿No es inquietante reconocer que hemos sido condicionados a interpretar los intereses políticos como mandatos divinos? Spinoza ofrecía una perspectiva que permitía al ser humano emanciparse de esta condición. Al revelar los ángeles como símbolos de poder, no como entidades sobrenaturales, al mostrar cómo la fe ciega servía a los intereses de los poderosos, Spinoza abría un camino hacia una espiritualidad basada en la razón, en la comprensión clara, en el conocimiento adecuado. No se trataba simplemente de abandonar las creencias religiosas. Se trataba de alcanzar una forma de vida más elevada, más genuina, basada en la virtud que surge de la comprensión clara de la propia naturaleza y de la naturaleza de la realidad que nos rodea. La confrontación entre fe y razón que Spinoza estaba proveyendo no era una mera cuestión académica. Era una confrontación sobre el significado de la libertad humana, sobre la posibilidad de que el ser humano pudiera gobernarse a sí mismo sin necesidad de ser vigilado y guiado por estructuras externas, celestiales o terrestres. Era una afirmación radical de que la verdadera dignidad humana reside en la capacidad de pensar, de razonar, de comprender. Era un desafío frontal a toda la estructura de poder que había mantenido a la humanidad en lo que Spinoza consideraba una infancia perpetua, una dependencia patológica de la autoridad externa. Tercera parte, la verdad que no puede ser enterrada. Pero, ¿qué sucede cuando la verdad ya ha sido pronunciada? ¿Qué ocurre cuando la caja de Pandora del conocimiento ha sido abierta y no hay manera de cerrarla nuevamente? Esta es la pregunta fundamental que emerge al considerar la importancia histórica del pensamiento de Spinoza. La Iglesia Católica intentó, por supuesto, silenciar al filósofo. Sus obras fueron incluidas en el índice de libros prohibidos. Su nombre se convirtió en sinónimo de herejía, de materialismo, de ateísmo práctico. Pero la verdad que Spinoza había expresado, la revelación de que los ángeles eran símbolos de poder y no seres sobrenaturales, no podía ser desvanecida simplemente a través de la censura, porque la verdad no es solamente una proposición intelectual que pueda ser refutada o negada por decreto papal. La verdad es una fuerza histórica que, una vez liberada, transforma la conciencia de quienes la han comprendido. Imaginemos por un momento el impacto psicológico de llegar a esta comprensión spinociana. Durante toda la vida, desde la infancia más temprana, se nos ha enseñado que los ángeles son reales, que son guardianes celestiales, que nuestras oraciones les llegan, que ellos interceden por nosotros ante un Dios trascendente. Luego, años después, descubrimos que todo esto era una construcción política, que los ángeles eran símbolos de poder, que nuestra fe ciega había servido únicamente para consolidar la autoridad de una institución política. ¿Cómo se recupera uno de este desencanto? ¿Cómo se reconstruye la propia comprensión del mundo una vez que se ha dado cuenta de que ha sido víctima de un engaño sistemático de tal magnitud? Spinoza comprendía que esta era una crisis real,
una transformación radical de la conciencia que no podía ser procesada simplemente. Por eso ofrece en su lugar una alternativa, una forma de espiritualidad basada en la razón, en la comprensión, en lo que él llamaba amor dei intellectualis, el amor a Dios entendido no como devoción a una entidad externa y caprichosa, sino como participación consciente en la realidad infinita de la naturaleza. Consideremos ahora un aspecto particular de la herejía espinociana que ha sido frecuentemente subestimado: su carácter profundamente optimista. A primera vista, la negación de los ángeles, la reducción de Dios a la naturaleza, la eliminación de la trascendencia divina puede parecer un mensaje de desesperación, un descenso hacia el nihilismo y el sinsentido. Pero esta sería una incomprensión fundamental. Lo que Spinoza estaba realmente proponiendo era una dignificación de la realidad material, una sagralización de la naturaleza. Si Dios no es una entidad trascendente que habita los cielos detrás de los ángeles, sino la substancia infinita que se expresa en toda la realidad, entonces cada cosa en el universo, desde la partícula más pequeña hasta la galaxia más vasta, es literalmente parte de Dios. La realidad material no es una corrupción, no es una degradación de la verdad espiritual, sino la manifestación directa de la infinitud divina. Esto es una afirmación extraordinaria, que el mundo en el que vivimos, el mundo que podemos comprender a través de la razón, es infinitamente más rico, más complejo, más divino que cualquier cielo imaginado. No es posible que Spinoza haya estado proponiendo una verdadera espiritualidad, una que no requiere de ángeles porque la realidad misma es suficientemente milagrosa. Una espiritualidad que encuentra a Dios no en los símbolos de poder celestial, sino en la inteligencia inmanente que permea toda la realidad, que opera en las leyes de la naturaleza, que se expresa en el funcionamiento del universo según principios matemáticos precisos. Cuando Galileo observaba las lunas de Júpiter a través de su telescopio, cuando veía cómo estas lunas orbitaban al planeta según leyes predecibles, estaba observando directamente lo que Spinoza había teorizado: la manifestación de Dios en la naturaleza, la presencia divina expresándose a través de la regularidad y la inteligibilidad del cosmos. Los ángeles que supuestamente conducían estos cuerpos celestes, los querubines que, según la tradición medieval, movían los cristales del cielo, resultaban ser completamente innecesarios. La realidad funcionaba magníficamente sin ellos, según leyes que la razón podía comprender. Esta era la verdadera revolución de Spinoza. No era simplemente una negación de las creencias religiosas medievales, sino una redefinición completa de qué significaba estar en relación con lo divino. Mientras que la Iglesia había mantenido a la humanidad en un estado de dependencia perpetua, buscando siempre mediadores celestiales, siempre necesitando de intermediarios sobrenaturales, Spinoza proponía una madurez intelectual donde cada ser humano podría acceder directamente al conocimiento de Dios a través de la razón. ¿No es esto mucho más elevado que cualquier comunicación con ángeles? ¿No es esto una verdadera libertad espiritual? Porque mientras que los ángeles son símbolos de poder externo, de control, de autoridad que no puede ser cuestionada, el conocimiento racional es íntimamente propio del ser que conoce. Cuando comprendes algo a través de la razón, cuando lo entiendes profundamente, este conocimiento se convierte en parte de tu ser. No puedes ser separado de él. No puedes ser controlado a través de él. El impacto de estas ideas sobre el pensamiento europeo posterior fue, aunque tardío, absolutamente transformador. Durante el siglo XVIII, el iluminismo floreció, y aunque algunos de los grandes filósofos iluministas no siempre reconocían explícitamente su deuda con Spinoza, su pensamiento estaba saturado de los principios spinocianos. La idea de que la razón podía ser la base de la sociedad, que el conocimiento científico debería reemplazar a la superstición religiosa como fundamento de la organización política, que cada individuo poseía la capacidad de pensar por sí mismo sin necesidad de autoridades externas. Todas estas ideas estaban fundamentalmente enraizadas en el pensamiento de Spinoza, y el corolario lógico era claro. Si los ángeles no eran reales, si no había fuerzas celestiales vigilando los asuntos humanos, entonces la responsabilidad de la moralidad, de la construcción de la sociedad, recaía completamente en los hombres.
No podíamos apoyarnos en la providencia divina. No podíamos confiar en que los ángeles nos guiarían hacia el buen camino. Teníamos que construir la moralidad, la justicia, la verdad, nosotros mismos a través de la razón. ¿Cómo explica uno la persistencia de la creencia en los ángeles, incluso después de que Spinoza, Descartes y luego la Ilustración entera hubiera plantado dudas profundas acerca de su existencia? Porque la realidad no es simple. Aunque las élites intelectuales europeas abrazaban gradualmente el pensamiento racional, aunque la ciencia se desarrollaba y proporcionaba explicaciones cada vez más precisas de los fenómenos naturales, la creencia en los ángeles no desaparecía. Persistía entre las masas, persistía incluso entre muchos de los bien educados. La razón es que Spinoza había correctamente identificado algo fundamental. Los ángeles no son simplemente creencias intelectuales que puedan ser refutadas por argumentos lógicos. Son construcciones psicológicas profundas, ancladas en el miedo, en la necesidad de significado, en la búsqueda de protección contra lo desconocido. Incluso si la mente racional comprende que los ángeles no existen según las leyes conocidas de la realidad, una parte más profunda del ser humano puede seguir necesitando creer en ellos. Esta es una contradicción que persiste hasta el día de hoy. Podemos saber intelectualmente que los ángeles son símbolos de poder, construcciones culturales, pero podemos seguir experimentando su presencia psicológica. Sin embargo, hay algo profundamente significativo en el hecho de que la verdad spinociana no haya podido ser completamente sofocada. A pesar de la censura, a pesar de los intentos de la Iglesia de silenciar estas ideas, el conocimiento de que los ángeles podrían ser interpretados como símbolos de poder, que la religión podría ser una construcción humana más que una revelación divina, ha persistido y se ha propagado. Y cada vez que una nueva generación descubre estas verdades, ocurre una transformación de la conciencia. Ocurre exactamente lo que Spinoza anticipaba, el surgimiento de la libertad intelectual, la maduración del pensamiento humano, la emancipación de las cadenas del miedo religioso. Pero la verdadera conclusión de la reflexión spinociana sobre los ángeles no es simplemente la negación de su existencia sobrenatural, es algo mucho más profundo. Es la afirmación de que la verdad, incluso la verdad más perturbadora, incluso la verdad que requiere que reconstruyamos completamente nuestra comprensión de la realidad, es siempre preferible a la comodidad de la ilusión. Es mucho más fácil permanecer en la creencia de que los ángeles nos protegen, de que nuestros destinos están controlados por fuerzas celestiales, de que la responsabilidad moral no recae completamente en nosotros. Es mucho más fácil vivir en la fe ciega que en la comprensión racional. Pero esta comodidad tiene un precio. El precio de la libertad verdadera, el precio de la autonomía intelectual, el precio de la dignidad humana. Cuando contemplamos la vida de Spinoza, un hombre que fue excomulgado por su propia comunidad judía, que vivió en relativo aislamiento, que fue conocido durante su vida principalmente por su herejía, se plantea una pregunta profunda. ¿Era digno todo esto? ¿Fue su vida de aislamiento y rechazo justificada por la verdad que estaba expresando? La respuesta que surge de la lectura cuidadosa de su obra es un sí rotundo, porque aunque Spinoza padeció rechazo y aislamiento en vida, su pensamiento ha demostrado ser infinitamente más vital, más duradero, más importante que el de la mayoría de sus contemporáneos que gozaban de aceptación social. Su nombre y sus ideas han atravesado los siglos, han inspirado a generaciones de pensadores, han contribuido a la formación de la mente moderna. La verdad que expresó, aunque era dolorosa, aunque era desafiante, aunque requería que sus lectores abandonaran confort intelectual, se ha probado ser precisamente eso, verdad. ¿Qué nos dice todo esto en nuestro propio tiempo, en esta era donde la información fluye constantemente, donde podemos acceder a conocimiento de todas las tradiciones y perspectivas? ¿Qué significa la revelación spinociana de que los ángeles son símbolos de poder en una época donde nuevas formas de poder están emergiendo, donde nuevos símbolos están siendo cultivados, donde nuevas estructuras de control están siendo ingeniosamente diseñadas? Si hemos aprendido la lección de Spinoza, debería ser que debemos permanecer siempre vigilantes, siempre dispuestos a cuestionar,
siempre listos para ver más allá del velo del símbolo hacia la realidad del poder que se oculta detrás de él. Los ángeles del siglo XVII eran símbolos del poder religioso. Pero en cada era, en cada contexto, nuevas formas de lo sobrenatural, nuevos intermediarios invisibles, nuevas fuerzas celestiales de la creencia emergen. Nuestro deber como herederos del pensamiento espinociano es desarrollar la capacidad de ver a través de estos símbolos, de comprender cómo sirven a los intereses políticos de quienes los promueven, de mantener la claridad racional frente a la fascinación del misterio y lo sobrenatural. El mensaje final de Spinoza es, en definitiva, uno de esperanza radicalmente fundamentada en la razón. No es una esperanza que descanse en la intervención de fuerzas celestiales, en la providencia divina, mediada por ángeles, en un destino predeterminado por poderes que yacen más allá de nuestra comprensión. Es una esperanza que se basa en el reconocimiento de que somos seres racionales, capaces de entender la realidad en su profundidad, capaces de actuar sobre la base de este entendimiento, capaces de construir una vida y una sociedad basadas en la verdad y en la razón. Esta es una esperanza más frágil, quizás, más exigente, más responsabilizante, pero es una esperanza auténtica, una que no depende de la fe ciega, sino del desarrollo progresivo del pensamiento humano. La verdad que Spinoza expresó no puede ser enterrada. Ha permanecido, ha perseverado, ha influido el curso de la historia occidental, incluso cuando ha sido prohibida, incluso cuando ha sido suprimida por las instituciones de poder, porque la verdad posee una cualidad única, es contagiosa. Una vez que alguien la comprende, una vez que ha visto más allá del velo, se vuelve prácticamente imposible obligarle a permanecer en la ignorancia, y esta es la promesa y la amenaza fundamental de la verdad spinociana, que en el momento en que comprendemos que los ángeles no son seres sobrenaturales, sino símbolos de poder, en el momento en que reconocemos que la religión ha sido utilizada para mantener el control sobre las mentes y los cuerpos, hemos dado un paso irreversible hacia la libertad. No podemos retrotraernos a la inocencia previa, pero tampoco querremos hacerlo. Una vez que hemos experimentado el sabor de la verdad, la claridad de la razón, la dignidad de la autonomía intelectual. En conclusión, la filosofía de Spinoza no era simplemente una academia intelectual, una curiosidad histórica de un filósofo heterodoxo del siglo XVII. Era y sigue siendo una invitación a la humanidad para que crezca, que madure, que abandone las muletas de la creencia ciega y aprenda a caminar sobre sus propias piernas racionalmente. Era una afirmación de que la verdad, aunque a veces incómoda, aunque a veces requiere que destruyamos las estructuras de sentido que hemos construido cuidadosamente, es siempre el camino superior. Era un desafío perenne a toda estructura de poder que pretenda fundamentarse en lo sobrenatural, lo invisible, lo incuestionable, y era, profundamente, un acto de amor hacia la humanidad, el amor de alguien que creía que sus semejantes merecían nada menos que la verdad, por más cruda, por más desafiante, por más liberadora que ésta fuera.